Querida Iglesia, estamos terminando nuestro culto y ahora nos acercamos pues a la palabra de Dios. Estamos en el segundo domingo de Adviento, como hemos podido ya pues comprobar en este día 6 de diciembre. Así que nos acercamos a considerar esa fe que debe vencer todas las dudas y sobre todo en el cristiano. Por tanto, hoy se enciende, ya hemos encendido la segunda vela. También hemos celebrado la Santa Cena juntos. Qué bendición como iglesia, pues, celebrar juntos la Santa Cena. Ahora nos acercamos al texto de Isaías, capítulo 40, y también el Evangelio de Marcos. Dice así Isaías: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Qué importante, qué doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en los primeros versículos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, y lo hacía para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y cuando estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba, y lo hacía diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, dice el texto, he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Qué interesante los textos que acabamos de meditar. El libro de Isaías hace un camino dramático. En este punto, los siguientes capítulos, además, hablan de la majestad de Dios, quien viene a gobernar la tierra y también a juzgar a todas las personas. Volverá a reunir a Israel y a Judá y los restaurará a su gloria. En vez de advertir a la gente del juicio inminente, el profeta Isaías ahora los consuela. El capítulo 40, por tanto, se refiere a la restauración después del exilio. Ciro es el instrumento de su liberación de Babilonia. También, en segundo lugar, mira hacia los tiempos finales cuando Babilonia, futuro sistema mundial del mal, será destruida y terminará la persecución del pueblo de Dios. Judá, por tanto, aún tendría 100 años de problemas antes de la caída de Jerusalén, más 70 años de cautiverio. Por lo tanto, Dios le dice a Isaías que hable con ternura y que consuele a este pueblo Jerusalén. Las semillas del consuelo pueden arraigarse en el suelo de la adversidad. Cuando tu vida parezca que está desmoronada o se desmorona, pide a Dios que Él te consuele.
Agradece el consuelo y el aliento que se encuentra en la palabra de Dios. Acércate a ella para la consolación importante de tu vida. Preparar un camino y enderezar calzada significa quitar los obstáculos o entender claramente que los obstáculos deben ser esa alfombra roja para la llegada del Señor a tu vida. Ese desierto es una ilustración de las pruebas y los sufrimientos de la propia vida, a los que no somos inmunes. Pero estas cosas nos deben obstaculizar nuestra fe. El profeta Isaías dijo al pueblo que se preparara para ver la obra de Dios. Juan el Bautista utilizó estas mismas palabras cuando exhortó a la gente a prepararse para la llegada del Mesías. Y el Salmo 73 también presenta una lucha personal de la fe, similar a Job. Aquí también se nota una profunda actitud de fe y de victoria. El estado del corazón determina la dirección de nuestra vida. A veces pareciera que los cristianos sufren más problemas que los incrédulos. El profeta Jeremías expresa algo parecido, algo similar, cuando dice en el capítulo 12, versículo 1, «Justo eres tú, oh Jehová, para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo sobre cuestiones de derecho». Y le pregunta, ¿por qué prosperará el camino de los impíos? ¿Por qué tienen tranquilidad todos los que hacen traición? Por eso el autor de Hebreos dice que no debemos dejar de reunirnos, más bien hemos de exhortarnos al amor y a las buenas obras. Esto es muy importante, vivir la unidad en el espíritu, buscando siempre los intereses del otro. El salmista ahora entiende lo torpe que fue de pensar que los impíos tienen buena vida. Ahora reconoce que a pesar de sus dudas, Dios no lo abandonó nunca. Dice el Señor, yo siempre estuve contigo. El mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Les tuvo que preguntar alguna vez, ¿dónde está vuestra fe? Y nos sigue preguntando a nosotros, ¿dónde está vuestra fe? Es una realidad que en esta vida existan injusticias muy grandes. Hay quien vive una vida desordenada y con todo parece que le va bien. Esto quizá todos lo hemos podido comprobar. Sin embargo, nuestra fe en el Señor tiene que ser fuerte, porque esta fe se puede debilitar en nosotros cuando contemplamos las injusticias de la vida, en la envidia de la prosperidad de los que persisten en una vida llena de maldad. Esta queja no solo la vive el salmista, sino que hay otros personajes también. Es compartida también por otro pueblo, otra parte del pueblo de Dios que leemos en el versículo 10. Cuando ponemos nuestros ojos en estas cosas, estamos en grave peligro de abandonar nuestro compromiso, de vivir para el Señor y renegar de nuestra fe. Y estamos en ese peligro. Volvámonos a Dios. La fe que vence nuestras decepciones y frustraciones surge, por tanto, cuando contemplamos a Dios. Cuando abrimos su palabra y ahí mismo vemos que Él nos está hablando. El salmista dice que buscó al Señor y eso le ayudó a cambiar su entendimiento de lo que él mismo estaba viendo y viviendo. Esta experiencia es una experiencia transformadora de estar en la casa del Señor. También la vivió el profeta Isaías. Solo al estar delante de la presencia del Señor y solo al buscar el rostro de Dios ante nuestras quejas, podemos recibir esa respuesta a nuestras inquietudes. Volvámonos a Dios. Busquemos el rostro de Dios por medio de su palabra, guiados por su Espíritu, porque es necesario confesar siempre la falta de fe al Señor. Aquí en este texto que hemos leído,
quizá había amargura, también en el salmista se ve que hay cierta amargura. Se estaba declarando como un necio. Reconoce que a pesar de sus carencias, con respecto a la abundancia de los incrédulos, él reconoce que el Señor, su Dios, nunca lo abandonó. Y esto es importante. Él reconoció que siempre lo tuvo a su lado, guiándolo con su mano derecha. Nunca el Señor está más cerca de cada uno de nosotros que cuando nuestra fe empiece a fallar, empieza a debilitarse por alguna razón. El creyente, con una fe restaurada, reafirma su compromiso con el Señor, de seguirlo siempre, de seguir sus pasos por este mundo en el cual estamos. El cristiano, con una fe restaurada, encuentra en el Señor de los cielos el máximo deleite en toda la tierra. Así el cristiano, con una fe restaurada, decide confiar con todo su corazón, a pesar de sus debilidades y quizás sus propias angustias. El creyente, el cristiano, con una fe restaurada, entiende las circunstancias que le rodean, que son imperfectas a la luz de este conocimiento de la justicia del Señor. La consolación y la misericordia de Dios constituyen un tema muy central en la vida del pueblo de Dios, del creyente, de la Iglesia. Porque desde el principio, en medio de la aflicción, en medio del dolor y la desesperanza, resuena esa palabra profética que es anunciada de parte de Dios. Un anuncio profético que pone de manifiesto la constante voluntad divina de liberar al hombre de su esclavitud. Después del tiempo de dificultad y de prueba, y ahí viene la expiación del pueblo, porque Dios hace florecer en la historia un nuevo inicio. Ya lo dice Juan el Bautista, que marca un nuevo comienzo en la historia. En el lugar de la muerte y de la tentación en el desierto, ahora resuena una voz. Esa voz importante es la palabra de Juan el Bautista que prepara y anticipa la llegada de la palabra que es Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el Mesías, el Señor Jesucristo, el que nos trajo la salvación y la vida eterna. Juan, en cierto modo, sintetiza y simboliza la esperanza y las aspiraciones de toda la humanidad. En el texto de Isaías podemos comprobarlo en el capítulo 40, los versículos primeros y capítulo 9 y otros. El texto de Isaías, como digo, constituye ese anuncio profético que hace resonar en medio de las ruinas de la ciudad desconsolada y sin esperanza, hace resonar el fundamento de la alianza entre Dios y su pueblo. Cuando dice, mi pueblo, vuestro Dios, en el versículo 1. La historia y el diálogo entre Dios y el hombre no se ha roto para siempre. Ahora, su voz se deja oír allí donde solo hay llanto y lamento. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. La consolación de Dios no es un simple sentimiento de piedad hacia los que sufren. Cuando la Biblia dice que Dios está consolando a su pueblo, quiere decir que está interviniendo para transformar una situación de dolor, de humillación, en una realidad distinta. Solamente tenemos que dejarnos guiar por esa palabra suya, por esa fuerza de poder que es el Espíritu que mora en nosotros. Solo la palabra de Dios, como digo, puede consolar y hacer vivir otro paradigma distinto. En el Salmo 119, en el versículo 50, dice, este es mi consuelo de la tristeza, que tu palabra me da vida. Como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Importante es saber estas palabras. El profeta también habla de un camino
que el pueblo tendrá que recorrer. Y ese camino, que es el desierto, ese camino en el desierto que le va a permitir pasar de una situación anterior a una distinta y diferente, es decir, de muerte y de pecado a otra nueva vida que es de esperanza. Este es el camino del Espíritu que el pueblo tiene que recorrer para volverse a Dios. Y por tanto, ha llegado el tiempo de volver a los caminos de Dios, que muchas veces no coinciden con nuestros caminos. Y esto claramente exige humildad, esto exige obediencia para dejarse guiar por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, para dejarnos guiar por Dios. Isaías 48, 17 dice el texto: yo soy el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien y te marco el camino a seguir. El camino nuestro a seguir ya está marcado por Dios. Y sobre todo exige que se anulen en nosotros las actitudes de orgullo, las actitudes y los ídolos que podamos tener, que se anteponen a Él, a nuestro Dios. El profeta Jeremías también nos recuerda: Dios sigue amando a su pueblo y quiere volverle a dar la vida y la salvación. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, también quiere contar la historia de Jesús, pero no como una simple noticia entre otras, sino como esa buena noticia, ese Evangelio, ese Dios que ha llegado para darnos salvación. Solamente hay un Evangelio, que es Jesucristo. Y hemos de estar convencidos que solo en Él se puede encontrar la vida y el sentido de la existencia, y que solo Él es verdadera noticia. Solo Él es buena y vivificante noticia para todos y cada uno de nosotros y para toda la humanidad. El Evangelio de Marcos lo identifica precisamente con el heraldo de Isaías y con Elías, que regresa, del que habla el profeta Malaquías, en Malaquías capítulo 3, 1. Vemos que el mensaje de hoy es una invitación a descubrir con gozo a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que está por llegar en Oriente, que es el Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. En medio del desierto de la historia resuena ahora esa palabra que nos llama a lo esencial de la vida, a lo esencial de la fe, a la confianza, a la bondad en el Señor. Hay que ponerse en marcha, por tanto. Hay que preparar el camino del Señor a través de la escucha de la palabra y de la conversión sincera. La escucha de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. En este tiempo de Adviento se nos invita, por tanto, a emprender ese camino que coincide con el de la solidaridad con los que sufren y también con los desfavorecidos, porque es un camino de fe y de esperanza que va anunciando un mundo nuevo permanentemente. Y Dios quiere usarte a ti, usarme a mí, usar a su iglesia para dar a conocer ese camino que es perfecto. Con razón, dijo el salmista al inicio de su reflexión, que Dios es bueno para con los limpios de corazón. Solo los limpios de corazón pueden entender la bondad y la justicia de Dios en un mundo desobediente y rebelde a estos caminos del Señor. ¿Tienes una lucha similar a la que hemos descrito en los textos? Si tienes una lucha interna, la palabra te dice que quizá no estás mirando, no estás confiando en ese Dios justo y bueno para contigo, para conmigo, para con sus hijos, para con su iglesia. Por tanto, pídele a Dios que te ayude a mirar este quizá mundo imperfecto e injusto, pero sí a través de sus ojos, de los ojos de nuestro Dios. Pídele que te enseñe a caminar por fe. Abre tu corazón nuevamente al Señor. Vuélvete a Él, a su palabra. Que Dios te bendiga a ser así. Y tú, que no conoces a Cristo, hoy es día de salvación y de vida eterna para ti. Tengamos una oración para acabar este tiempo. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu mensaje que llega a nuestro corazón de una manera clara y sincera, sabiendo que
Tú viniste a este mundo para darnos salvación y vida eterna. En este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, en este tiempo de escucha, queremos eso, escuchar tu voz cada día, cada momento de nuestra vida. Señor, te pido por aquellos que no conocen al Señor Jesús, que tú le hables al corazón y que ellos puedan rendirse a los pies de Cristo. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos despedimos pues pidiendo la bendición de nuestro Dios. Despídenos, oh Padre, con tu paz y tu bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que Dios os bendiga, que seáis muy felices.